Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de la situación, de la crítica situación en que se encuentra Juan Alberto de la Nuez, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y representante del Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación. Pero antes voy a aclarar dos cosas. En mis programas, en mis videos, yo permito que se me cuestione, que se me critique, incluso hasta que se me ofenda. Pero hay dos cosas que no tolero y borro los comentarios. El primero, cuando hay ofensas a terceros. Cuando se ofende a terceras personas, borro ese comentario. Y cuando se hacen acusaciones particulares o a grupos y no se demuestra que es realidad aquella acusación, la borro ese diálogo, porque he visto algunos, y los he borrado, de personas que supuestamente son opositoras al gobierno y lo que están es metiendo su veneno, repitiendo lo que dice el gobierno sobre la oposición, que somos anexionistas, que queremos la invasión de Cuba, que nos enriquecemos a costa del dolor del pueblo. Eso, si no hay pruebas, lo borro también. Y piensen lo que quieran, no me hablen de libre expresión. Libre expresión es una cosa y denigrar y acusar falsamente es otra. Y no lo voy a permitir en mis videos. Y bien, vamos ahora a la situación que se está presentando con Juan Alberto de la Nuez. El gobierno lo quiere linchar. Sí, esa es la palabra. Y veamos una nota que emite el Consejo para la Transición Democrática sobre la situación que está atravesando en estos momentos ese hombre, ese luchador por la democracia y la libertad de Cuba, ese anticomunista que, digo y repito, quieren y pretenden linchar. Vamos a leer acá parte de la nota que emitió en el día de hoy el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Acá vamos. Juan Alberto de la Nuez, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, representando al Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, fue detenido el pasado 11 de diciembre junto con su esposa Madiuris Martínez por dos oficiales de la seguridad del Estado y un policía. Fueron bajados del transporte público en el que viajaban y conducidos a la unidad de investigación policial conocida por las siglas de Un Pico, en el pueblo de Grifo, provincia de Cienfuegos. Su esposa fue liberada y Alberto de la Nuez quedó detenido bajo la acusación supuesta de asociación para delinquir. Su esposa fue advertida en el interrogatorio al que fue sometida de que se separara de la Nuez por ser un mercenario al servicio de una potencia extranjera. Aquí ya de asociación para delinquir es algo serio, pero ahora cuando están indicándole a la mujer que de la Nuez es un mercenario al servicio de una potencia extranjera, las cosas cambian. Disculpen. Disculpen porque realmente estoy indignado de una muestra más de la prepotencia, del abuso de poder, de la soberbia y de la cobardía de estos que han mal dirigido el país. Y también dice la nota que de igual modo le dijeron que comunicara a Bárbaro de la Nuez, su cuñado, o sea, el hermano de Juan Alberto, también detenido, que puede ser encausado penalmente por violar las leyes de la República y poner en peligro la seguridad del país. Señores, en el nuevo Código Penal cubano hay 24 delitos que incluyen la pena de muerte. Y el mercenarismo es uno de ellos. La mentira presente sobre un hombre que solo habla, solo dice que pertenece a un
movimiento, a una organización, al Consejo para la Transición Democrática y al Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación son organizaciones netamente cubanas, integradas por cubanos, no son mantenidas por nadie y ya están tratando de acusar a Alberto de la Nuez de mercenarismo. Es importante que el mundo conozca esto y lo que le puede pasar a Alberto y a su hermano. Pueden ser fusilados. Le van a armar un juicio falseando pruebas como hicieron con los del 11 de julio. Es la costumbre que han tenido desde siempre, desde el año 1959, cuando los bandidos que hoy siguen en el poder lo tomaron por la fuerza en 1959 e hicieron juicios sumarios, juicios amañados, sin pruebas, sin garantías constitucionales, suspendieron juicios y volvieron a repetirlos. Son muchos los ejemplos de cómo actúa la dictadura cubana contra aquellos que se le enfrentan pacíficamente y militarmente. Larga la historia de los fusilados, de los condenados, de los desterrados. Y bueno, el ejemplo más clásico fue el del 11 de julio, que hay condenas hasta de 28 años. Y ahora están acá acusando a este hombre y a su hermano de mercenarismo. Vamos a ver acá qué más dice esta nota del Consejo para la Transición. Dice que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba quiere expresar en primer lugar su apoyo a Alberto de la Nuez, a su esposa y a toda su familia. Conviene también en que el ejercicio pacífico de los derechos humanos y constitucionales es el mejor garante de la seguridad nacional, solo amenazada por el sistemático debilitamiento de todas las salvaguardas que garantizan su solidez, consistencia y continuo fortalecimiento. Responsabilidad exclusiva del gobierno, cuya incompetencia y arbitrariedad corroen las bases del país. Acá está dejando bien claro el Consejo para la Transición Democrática que el gobierno cubano viola los derechos de los ciudadanos, viola su propia constitución, que ejerce represión sobre ellos. Pero bueno, hablando de mercenarismo, vamos a decir, bueno, Cuba ha permitido que decenas, cientos de cubanos partan hacia la Unión Soviética y actúen como mercenarios, partan hacia Rusia y actúen al servicio del ejército de este en su agresión contra Ucrania. Eso es mercenarismo. Están recibiendo dinero de una potencia extranjera para atracar a un tercer país. ¿Cómo se concibe esto? Han callado, han hablado, pero ahí están los cubanos combatiendo en Rusia contra Ucrania. Y el gobierno cubano los ha permitido, se lo permite a Rusia por intereses particulares, por intereses políticos, por intereses cuasi comerciales, porque Rusia comercia muy poco con Cuba, porque Cuba le debe a medio mundo. Y bueno, vamos a ver. Hay otras cosas que dice el Consejo para la Transición sobre esto y termina la nota. Dice, lo indispensable en relación con las y los presos en Cuba está haciendo a esta hora la apertura de un proceso de amnistía que empiece a reconciliar a la sociedad cubana. Uno de los propósitos fundadores del movimiento que coordina Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Esta nota concluye con esto porque el Consejo de la Transición está envuelto. Han presentado ante la Asamblea Nacional un proceso de amnistía. Están volcados contra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba porque están tomando acciones que ponen al descubierto el vandalismo, la hipocresía y la represión que ejerce el gobierno cubano a través de los órganos de la seguridad del Estado, a través de la justicia, de los jueces que debían ser imparciales sobre este pueblo. Y aquí bien aclara que es uno de los propósitos, o sea, la amnistía, la reconciliación de la sociedad cubana es uno de los propósitos del movimiento que coordina Juan Alberto de la Nuez y lo quieren acusar de mercenarios.
creo que mercenarios fueron decenas de miles de cubanos que partieron hacia otros países a combatir. Ejemplos hay muchos. En guerrillas, en ejércitos organizados en Angola, en Etiopía, en Siria. Son múltiples los ejemplos. En Guinea-Bissau, en Mozambique, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia. Esos han sido mercenarios mantenidos militar y económicamente por Cuba. El mercenarismo que practica el gobierno cubano es conocido en todo el mundo y ahora quieren acusar a un hombre noble, a un hombre de justicia, a un hombre de democracia, de mercenarismo. Lo quieren ajusticiar. No se debe permitir, no se puede permitir que esto siga adelante y condenen a Juan Alberto de la Nuez como mercenario al servicio de una potencia extranjera. Bueno, siempre han hablado de mercenarios. Recuerden que a la brigada 2506 dijeron de ellos que eran mercenarios y todos eran cubanos. Todos fueron cubanos, apoyados sí por diferentes gobiernos. Cuba lo ha hecho descaradamente en medio mundo. Y bueno, siempre está esa palabrita. Nos dicen a nosotros también mercenarios al servicio del imperio. Nos dicen terroristas, como esa lista que hicieron el año pasado, donde incluyen un grupo de cubanos y lo dicen terroristas. Hablar de terrorismo, un gobierno que llegó al poder con el terror a través del movimiento 26 de julio en las calles. Recuerden la noche de las 100 bombas. Recuerden los ajusticiamientos en plena calle poniendo en peligro la vida de terceras personas. Inmoral lo que hace el gobierno cubano. Inmoral los que dirigen este desgobierno, esta dictadura. Inmorales y mafiosos, todos ellos desde que arribaron al poder. Un saludo a todos. Hasta la próxima.